Gracias, secretario, senador Larios, si es tan gentil. Yo voy a hacer una sola intervención. Una sola intervención de los artículos que presenté. Obviamente quiero ratificar leer el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución, que tiene que ver con la materia de esta plenaria de Comisiones Unidas. Dice el primer párrafo: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, y luego termina el párrafo: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Creo que la encomienda que la Constitución en este párrafo ordena al Congreso de la Unión evidentemente tiene que darse también de manera armónica y de manera integral con los preceptos de la Constitución. Los que están inscritos en este primer capítulo, que tiene que ver con la materia de derechos humanos y garantías del título primero de nuestra Constitución, y ciertamente con otros artículos a lo largo del texto constitucional. Por eso creemos que es importante hacer, a partir de esta minuta que se nos está presentando, las adecuaciones que permitan más o menos cumplir. Yo también estoy convencida de que debió haber sido un texto de un diseño distinto, pero ya estamos discutiendo la materia a partir de esta minuta y hemos hecho las reservas de artículos en lo particular, y voy a circunscribirme en cuáles son estas. La del artículo 3, nos parece muy importante distinguir de manera textual la necesidad de enfatizar que puede haber, además del representante general legal en caso de quienes son personas morales, también alguna figura equivalente de conformidad con las disposiciones aplicables. En el artículo 10, que tiene que ver con el capítulo del procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados, hay distintas intervenciones por parte de compañeras y compañeros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que es necesario ampliar el plazo que está inscrito aquí para que en el supuesto de que no se actualice el supuesto previsto en el párrafo que tiene que ver con las transmisiones en vivo por parte de prestadores de servicios de radiodifusión o que presten servicios en televisión o audio restringidos, si el formato de programa lo permite a juicio del medio de comunicación, es procedente la solicitud presentada por la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica. Esta, dice este primer párrafo del 10, realizará la rectificación o respuesta pertinente durante la misma transmisión en la extensión y términos previstos en esta ley. Y da 5 días, no mayor de 5 días. Nos parece que eso es a todas luces un impedimento para hacer posible justamente el primer párrafo del artículo 10, y la propuesta concreta es de que se amplíe a 30 días. En el artículo 12, respecto al sujeto obligado, dice la minuta: tendrá hasta 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que emitió su resolución para notificar al promovente su decisión en el domicilio que haya para tal efecto señalado en el escrito presentado. Igual va en correlación con la propuesta del artículo 10 para que se tome consideración de la ampliación de los 30 días. En el caso del artículo 15, donde tiene que ver
con los medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia. Lo que estamos proponiendo es un segundo párrafo que diga: en caso de tratarse de medios electrónicos, el escrito de rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente en la misma página o sitio electrónico con características similares y la misma relevancia a la información que haya provocado la réplica. Me sigo al artículo 18, donde lo que estamos proponiendo que al final del primer párrafo, es decir, esta connotación que tiene que hacer referencia a los contratos o convenios que deberán asentarlo, lo que estamos proponiendo es que ese párrafo se elimine del 18. Y en el caso del 19, tenemos observaciones a varios de sus incisos. Efectivamente, coincidiendo con las observaciones que hace el senador Corral, también me parece que la fracción cuarta, donde enfatiza y califica que cuando sea ofensiva o contraria a las leyes, lo que nosotros estamos proponiendo es que sea concreta, contraria a las leyes, no este calificativo de si es ofensiva o no, simplemente contraria a las leyes, como debería ser una ley. Y por supuesto que creemos que tanto la fracción sexta como la fracción octava y séptima de este artículo debiesen eliminarse. Hay una contradicción con las otras fracciones que se están planteando y nos parece que esto tendría que ser eliminado, la fracción séptima y octava del artículo 19. Me sigo, Presidenta, ya se quedó usted sola aquí. No, ahí está el senador Ah, ya, perdón, no lo vi, señor secretario, perdón. Sí, el artículo 24, se está planteando 10 días, la minuta plantea 5 días para la solicitud del inicio del procedimiento judicial que deberá presentarse ante el juez de distrito competente. Nosotros estamos ampliando a 10 días hábiles y además estamos agregando al final un párrafo en este artículo que diría: cuando el medio de comunicación notificó a la parte legitimada una resolución favorable a la solicitud de réplica, conforme lo expone el artículo 12 de esta ley, pero el vencimiento del plazo señalado para difundir la rectificación o respuesta no le efectuó, el juez resolverá exclusivamente sobre la autenticidad de la notificación favorable del medio de comunicación y la responsabilidad de éste en su incumplimiento. De ser la resolución condenatoria, el juez impondrá al medio de comunicación un plazo de 2 días naturales para la ejecución de la réplica y las sanciones procedentes conforme a lo establecido en esta ley. Me estoy permitiendo, Presidenta, leer porque me parece muy importante que quede inscrito por qué estamos proponiendo en lo particular adiciones o correcciones al texto de la minuta, para que desde el canal del Congreso y los medios de comunicación sepan que no es un asunto simplemente de capricho ir en contra de esta minuta, sino que hay fundamentos que estamos hoy poniendo a consideración y argumentando. En el artículo 25, en la fracción que tiene el número 3, estamos incluyendo también el emisor de la información, que nos parece es importante que se complemente. En el 26, en la fracción cuarta, que tiene que ver con el acuse de recibo original, que en todo escrito de solicitud de inicio del procedimiento, el promovente deberá acompañar, entre otros documentos. En el caso de la fracción cuarta, estamos agregando que el acuse de recibo original de la solicitud de rectificación o respuesta que no se hubiera contestado, o bien, ese es lo que estamos agregando, la evidencia del envío por correo electrónico en el cual se solicitó la réplica, y al final de esa misma fracción, o bien agregar, o bien la identificación de la fecha y hora en la que difundió el programa correspondiente que se considera no satisfizo la réplica. Nos parece que debemos garantizar que quede integrado con esta redacción, con este complemento a este artículo, para no dejar vacíos que vayan a impedir la aplicación de
la exigencia del derecho de réplica. Siempre en una ley, cuando hay vacíos, tenemos, y esa es la práctica que tenemos todos los días, es cuando se impide que se cumpla la ley. Y en el caso del artículo 27, la corrección total del artículo 27, que diría: en el supuesto de que el actor no posea copia del programa o publicación en la que funde su solicitud, bastará con que proporcione a la autoridad judicial y al medio de comunicación información suficiente para que puedan identificar el programa o publicación correspondiente. Para tales efectos, los medios de comunicación deberán guardar registros en medios idóneos para ello de las transmisiones que realicen por un término de cuando menos 6 meses. Es decir, la argumentación que se da es en el sentido de que la carga de la prueba no siga estando cayendo en parte para quien se ve afectado en sus intereses legítimos. El 28 agregaríamos más bien un segundo, por técnica legislativa, un segundo párrafo al artículo 27 que enfatizaría que si el escrito de solicitud fuera oscuro o irregular o no cumpliera con lo señalado por el artículo 26 de esta ley o la petición del párrafo primero de este artículo, el juez prevendrá al actor por una sola vez para que dentro del plazo de 2 días hábiles subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, habiéndole ver en su caso las omisiones o irregularidades en que hubiera incurrido. Si dentro del plazo señalado no atendiera la prevención, se tendrá por no presentada su solicitud. En el caso del artículo 30, nos parece importante que se defina que admitida la solicitud, el juez mandará emplazar en forma inmediata y además con la aclaración de que no exceda las 48 horas como acontece en otros casos. Y en el caso del 32, agregar en el caso del 32, en el inciso quinto, donde se está hablando de la copia del programa o publicación material del derecho de réplica como parte de lo que el sujeto obligado tendría que integrar cuando formule su contestación. Nosotros estamos proponiendo que se quite esta fracción quinta de este artículo. Y al final del mismo artículo 32, también quitar y que hubiere sido aportada como prueba por el actor mediante solicitud en los términos señalados en el artículo 27 de esta ley, que va acorde a lo que acabo de mencionar. En el artículo 35, igual, cuando se refiere a las resoluciones que el juez emita, sí es necesario señalar que no procederá recurso ordinario en contra de las resoluciones que el juez emita de conformidad con la presente ley. En el caso del capítulo sexto, en el artículo 37, estamos planteando una redacción distinta, que leo rápido: cuando la información que se emite, cuando la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos de esta ley durante el término que abarcan las precampañas y campañas y hasta el día de la jornada electoral, siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular debidamente registrados ante la autoridad correspondiente, el derecho de réplica se ejercerá por vía del procedimiento especial sancionador conforme a las normas y procedimientos que para el mismo disponga la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aplicando en lo que no se opongan las reglas generales de procedibilidad establecidas en esta ley, que ya argumentamos en la exposición general porque es necesario que se corrija. Y por supuesto, al final, 2 artículos más que uno diría las sanciones, no, si la resolución que ordene la publicación o transmisión de la réplica no cumplida dentro del plazo señalado por el tribunal por causa atribuible al medio de comunicación,
el juez establecerá un nuevo plazo que no podrá exceder de 2 días naturales para la ejecución de la réplica. Y por último, por cada día que transcurra sin que el medio de comunicación cumpla con la resolución judicial que ordena la publicación de la rectificación o respuesta correspondiente, se impondrá una sanción equivalente a 6 días de salario mínimo vigente. Es cuanto, señor secretario.